¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oculta nuestro planeta bajo nuestros pies? Bienvenidos a El Club del Misterio. En este episodio, nos adentraremos en los pasadizos de una teoría que ha fascinado a científicos, exploradores y escritores por siglos, la teoría de la Tierra hueca. Desde los relatos fantásticos de la literatura de ciencia ficción, con autores como Verne y Lovecraft, hasta testimonios actuales que aseguran haber visto entradas misteriosas en los polos. Nos sumergiremos en los enigmas y las teorías conspirativas que se ocultan en las sombras. ¿Es posible que haya civilizaciones ocultas bajo la superficie? ¿Qué dice la ciencia sobre esta teoría? Acompáñanos y descubre junto a nosotros los límites entre la realidad y la ficción. La segunda parte de La Tierra Hueca comienza ahora, en el Club del Misterio. El reloj marca la hora. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Llega la hora del suspenso. Bienvenidos al Club del Misterio. Bienvenidos intrépidos oyentes al Club del Misterio, el lugar donde los enigmas y las historias más intrigantes cobran vida. Seremos sus guías en esta travesía hacia lo desconocido. Cada semana nos sumergiremos en un universo de misterio y suspenso, explorando desde casos paranormales hasta enigmas históricos y leyendas urbanas. Acompáñanos en esta aventura llena de suspenso, revelaciones impactantes y momentos que te harán cuestionar la realidad misma. ¿Estás listo para desafiar tus creencias y adentrarte en lo inexplicable? Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Club de Misterio y Conspiración. Un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema, como ya son costumbres, bastante fascinantes. Este caso corresponde continuar con el tema de la Tierra hueca. Voy a hacer específica mención a un tema relacionado con la relación entre la literatura y la Tierra hueca, citando dos ejemplos de bastantes más que se tienen, y es el caso del autor Julio Verne, francés, y el autor Howard Phillips Lovecraft, norteamericano. Julio Verne, recordemos, nació en 1828, se conoce como el padre de la ciencia ficción. Novelas fascinantes que han inspirado a generaciones de lectores con historias de exploración y aventura. Es el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, que muchos de ellos inicialmente se inscribieron en la especulación, en lo que en ese momento se veía como algo imposible, como algo sin sentido y absurdo, y años después, como el caso de los submarinos, como el caso de la Tierra a la Luna, los viajes espaciales se han convertido en una realidad. Para el caso específico de la Tierra hueca, aquí quiero con grata recordación mencionar un libro que en el colegio disfruté mucho, El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Es una de las obras más emblemáticas de Julio Verne. Aquí, para los que no lo han leído, no quiero de pronto adelantarme demasiado, pero les puedo decir que allí un profesor, un académico en su estudio lleno de libros, en un ambiente muy agradable, a través de un manuscrito antiguo, se da la tarea y finalmente descubre una entrada a un mundo subterráneo a través de una caverna situada en un volcán en Islandia. Es muy interesante la manera como el profesor va conjeturando y va descifrando pistas que un autor antiguo dejó en forma de un código secreto. Allí en ese viaje lo acompaña un poco más a regañadientes que con voluntad propia su sobrino Axel y un guía Hans, y finalmente ellos entran y tienen cantidad de descubrimientos, de maravillas naturales, incluso mares subterráneos, criaturas prehistóricas. No digo más para aquellos que no han leído el libro. Sin embargo, es un muy buen ejemplo de esa conexión entre literatura y todo el tema de la Tierra hueca. Si bien Verne no inventó la teoría de la Tierra hueca, sí, definitivamente esta obra popularizó bastante esta teoría y seguramente dio pie a muchas de las
especulaciones y teorías que existe el día de hoy. Otros ejemplos, si bien no los voy a profundizar acá, pero los recomiendo, es el caso de la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, el mismo autor de las aventuras de Sherlock Holmes y todo ello. A mí personalmente me sorprendió que él tuviera este libro publicado. El segundo autor al que quiero hacer referencia con un poco más de profundidad es Howard Phillips Lovecraft, autor norteamericano. Este autor tiene el mérito de haber creado un subgénero dentro de la ficción y dentro de la ficción del terror. Y es un autor que escribió terror, enfatizando el horror no tanto en lo que normalmente ha sido los temas sobrenaturales, los temas, por ejemplo, de sangre, algo así como el tipo de literatura también maravillosa, la de Edgar Allan Poe, pero este es un horror diferente. Este es un horror cósmico, se llama así el subgénero, donde se enfatizan temas, por ejemplo, de conocimientos prohibidos, conocimientos que son de peligrosa divulgación, locura, bastante temas psíquicos, psicoanalíticos, temas de religión, temas de superstición, destino, inevitabilidad, o por ejemplo los riesgos asociados a ciertos descubrimientos científicos que la humanidad no está preparada para conocer, que si llegara a conocerlo provocarían desastres o tragedias humanas. También se habla, por ejemplo, de hibridaciones o mestizajes entre razas alienígenas y humanos, y con todo de esos horrores que pudieran suceder derivados de allí. Entonces, situando el contexto de lo que es Lovecraft, tenemos que él también tiene relacionamiento con espacios vacíos en el interior de la Tierra, o sea, la famosa Tierra Hueca, sugiriendo también la posibilidad de un reino, una ciudad específicamente que él denomina R'lyeh, donde el gran Chu'ul yace durmiente y se encuentra allí mismo una vasta red de túneles y cavernas donde habita una civilización denominada los antiguos. Este tipo de mundo que él crea y este tipo de personajes son de bastante conexión precisamente con la existencia de un mundo como la Tierra Hueca. Una de las obras más importantes de este tipo de género de Lovecraft es En las montañas de la locura. En esta novela parte una expedición hacia la Antártida y descubre unas ruinas de una antigua civilización subterránea, y allí ocurren horrores inimaginables basados en lo que anteriormente mencionabas, lo que es el horror cósmico. Entonces aquí se encapsula perfectamente el miedo a lo desconocido y los peligros de a veces explorar más allá de unos límites seguros. Lovecraft fue un autor que vivió muy pocos años, 46 años, pero en su corto tiempo dejó bastante influencia en la cultura popular. Se ha inspirado también películas e incluso videojuegos basados en sus obras literarias. Lovecraft es recordado definitivamente entonces como un autor capaz de escribir temas bastante aterradores, pero repito, basados en ese horror cósmico y de una característica muy particular. De hecho, yo me atrevo a decir que muchos de esos horrores descritos hasta cierto punto pudieran salir de la ficción y convertirse en realidad, podrían incluso llegarse a convertir en distopías para lo que es el manejo del ser humano o de lo que pudiera estar ocurriendo fuera de la visión de la vida ordinaria. Sí, definitivamente los escritores exploraron la teoría de la Tierra Hueco porque ofrecía una premisa emocionante y misteriosa que expandía los límites de la realidad conocida, en una época en la que el mundo aún no estaba completamente cartografiado y las exploraciones eran intensas. La idea de un mundo interno oculto bajo la superficie terrestre abría una puerta a aventuras sorprendentes y fantásticas. Autores como dice Andrés, como Julio Verne, como Edgar Allan Poe utilizaron este concepto para crear relatos llenos de misterio y peligro, que invitaban a los lectores a imaginar civilizaciones desconocidas, criaturas prehistóricas y maravillas imposibles. Se le daba la posibilidad a la mente de ir más allá de sus límites. Además, la Tierra Hueca simboliza temas filosóficos y sociales, permitiendo a los escritores reflexionar sobre utopías o distopías en contraste con la sociedad de su tiempo. Esta teoría también conectaba con el interés en el misticismo y en lo oculto, muy presente siempre en la civilización humana y también muy popular en los siglos XIX y XX, y ofrecía una forma de explorar la espiritualidad y el conocimiento profundo. En conjunto, la Tierra Hueca
se convirtió en un recurso literario fascinante que sigue capturando la imaginación por su mezcla de ciencia, misterio y exploración espiritual. Pero además hay un detalle muy importante y es tener siempre en cuenta esos temas que siempre tocó Julio Verne, yo digo un adelantado en su tiempo, que habló de explorar la tierra fuera, de explorar la tierra dentro, de explorar el mar con sus viajes al fondo del mar, 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, muchos de esos temas, él era un gran soñador, un gran visionario, o qué lo llevó a escribir todo lo que escribió. La huella de Julio Verne, pues no solamente a nivel literario, sino también ha sido llevada a la pantalla gigante. La primera película que se hizo basada en el viaje al centro de la Tierra data de 1956. Fue una adaptación dirigida por Henry Levin, protagonizada por James Mason y Pat Boone y Arlene Dahl. Y esta versión pues sigue muy al pie de la letra el libro. Luego, en el año 77 se hace una nueva película dirigida por un director español, es una versión española, dirigida por Juan Piquer Simón, también basada en el libro. Y en el año 2008 se realiza, en mi opinión, la mejor película basada en el libro de Julio Verne, protagonizada por Brendan Fraser. Y en esta él sigue a un profesor de ciencias y su sobrino y su guía van descubriendo poco a poco ese mundo subterráneo con criaturas asombrosas y muchos peligros que deben sortear. Y en el año ya 2023 se realiza una serie de Disney con cierta adaptación de la novela de Julio Verne, pero que de todas formas está fundamentada en la temática. Esta sigue a un grupo de niños que descubren un portal hacia otra dimensión en un campamento arqueológico. Entonces, como vemos, encontramos esta novela de Julio Verne y estas historias del mundo subterráneo, de la Tierra Hueca, no solamente en la literatura de ciencia ficción, sino también en películas del género de la ciencia ficción, que hace que todo el mundo esté enterado y todo el mundo pues despierte esa conciencia sobre que hay algo más allá y hay algo que por algo se están haciendo todos estos testimonios y todas estas historias que tanto éxito tienen. El tema que traigo sumerge en las profundidades del misterio, de la teoría de la Tierra Hueca, y son testimonios recientes que han surgido alrededor del enigma. La Tierra Hueca no es nueva, de hecho se remonta a siglos atrás, pero ahora el tema ha cobrado más fuerza con testimonios que hablan de una actividad inusual en zonas remotas y hasta de bases militares. Según esa teoría, nuestro planeta tiene grandes cavidades o incluso mundos enteros en su interior. Y esto se relaciona con avistamientos o rumores de posibles avistamientos que parecen confirmar la presencia de otras civilizaciones escondidas debajo de la superficie. En los últimos años, las redes sociales y muchos foros han estallado con historias de personas que aseguran haber presenciado fenómenos extraños en zonas apartadas. Un ejemplo común de luces inusuales en el cielo, cerca de áreas montañosas, algunas veces en zonas que la gente no suele frecuentar o incluso prohibidas al público. Los testigos dicen que son luces que se desplazan de una forma errática y que desaparecen de repente, como si se ocultaran bajo la tierra. Hay quienes aseguran que en el Polo Norte y en el Polo Sur existen entradas hacia estos mundos subterráneos. Y aunque el acceso a estas zonas es bastante restringido, o dicen que es muy restringido a misiones científicas o turísticas, o inclusive de exploradores, algunos dicen que han logrado avistamientos y han visto luces inexplicables o estructuras metálicas. El misterio se vuelve un poco más intrigante cuando se habla de bases militares secretas. Según varias teorías, algunos gobiernos habrían encontrado accesos a estos mundos internos y estarían colaborando en secreto con estas civilizaciones para explorar las profundidades del planeta. Lugares como el Área 51 o bases en la Antártida han sido señaladas por teorías que aseguran que allí se realizan operaciones bajo tierra, tal vez para estudiar o para encubrir los accesos. Además hay informes de aviones y de drones militares que sin explicación desaparecen
de los radares en ciertas zonas. Esas desapariciones en áreas donde la actividad militar es fuerte han sido múltiples conspiraciones. Algunos dicen que es evidencia de que se protege algún tipo de entrada de un mundo subterráneo, algo que naturalmente está fuera de todo alcance de los ojos del público. En ciertos lugares montañosos y selváticos como en América del Sur también se han registrado avistamientos de luces y sonidos que algunos consideran que es de algo o alguien que vive bajo la tierra. Con cada testimonio de cada avistamiento y cada teoría surge la idea de una tierra hueca que sigue ganando adeptos para algunos. Es solo una fantasía, pero para otros estas evidencias prueban de que hay algo mucho más profundo, tanto en lo físico como en lo metafórico. Quizás algún día estos secretos se revelen. Aquí hay muchísimas conexiones con otras civilizaciones, porque si bien todas estas posibilidades de custodia por parte de gobiernos, de bases militares, es precisamente en ese manto de oscuridad que se pueda supuestamente estar dando sobre todos estos mundos, permite ponerse a pensar si esos encubrimientos es porque existe ya realmente algo o porque sencillamente se quiere simplemente ir tras una supuesta verdad absoluta. Y yo soy de los que piensa que cuando es tan vehemente el deseo de desmentir algo, más ganas dan de investigarlo, porque empiezan las cosas a no cuadrar muy bien. Aquí, respecto a lo que menciona Edgar, quiero simplemente también recordar que ha habido dentro de las expediciones y dentro de las protecciones, por decirlo así, a todo este tema de la Antártida, expediciones o creencias sobre la posibilidad incluso de la conexión de mundos subterráneos, como el caso de Agartha, con sobrevivientes de la Atlántida. Hay una teoría que menciona que Agartha pudiera haber sido un lugar de escape para supervivientes de la Atlántida, lo que lleva a conectar, como digo, con diferentes otros temas de este club. También me sorprendió durante la investigación de este tema darme cuenta que un presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, aprobó una expedición específicamente para ir en búsqueda de una tierra, de la tierra hueca, hacia la Antártida. Bueno, les voy a hablar de los hechos científicos. Las posibles entradas en los polos, avistamientos de entradas o anomalías magnéticas, la sismología y la geología moderna sobre la estructura terrestre. Vamos a explorar algunos hechos científicos sobre la posibilidad de que existan fenómenos en los polos de nuestro planeta y lo que la ciencia moderna nos dice sobre la estructura de la Tierra. A lo largo de la historia han habido avistamientos y reportes sobre entradas misteriosas en las regiones de los polos como son el norte y el sur. Incluso los exploradores, como lo hablábamos antes, Richard Byrd y otros, afirmaron haber visto algo inusual en estos lugares. Aunque las pruebas directas de una entrada a la Tierra hueca siguen sin aparecer, algunos sostienen que ciertos fenómenos magnéticos podrían sugerir algo oculto bajo la superficie. Existen unas fotos misteriosas en Google Earth, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, de la Antártida, en donde se ve una entrada o un agujero muy curioso, de un tamaño bastante grande, que se cree que puede ser una de esas entradas. Uno de los temas más interesantes es el de las anomalías magnéticas. Se han detectado muchas irregularidades en el campo magnético terrestre en varias partes del mundo, especialmente en los polos. ¿Pero esto qué significa? El campo magnético de la Tierra es como un escudo que se extiende desde el núcleo hacia la atmósfera y de alguna forma refleja lo que hay en las profundidades. Los científicos creen que alguna de estas anomalías podría ser resultado de variaciones en la composición del núcleo, pero otros proponen teorías alternativas. Incluso se han detectado puntos calientes de energía magnética en la Antártida. Algunos lo relacionan con estructuras o formaciones internas que desconocemos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, y es que cuando uno habla de energía electromagnética, tiene que tener en cuenta la formación de portales. Y es algo que tal vez en nuestro primer podcast hablábamos de los viajes en el tiempo. Y siempre que se forman estos portales, uno cree que pueden ser viajes en el tiempo, pero probablemente, si nos remitimos a la teoría de las cuerdas, puede ser un viaje a una dimensión paralela. Entonces,
al viajar a esa dimensión paralela, puede suceder que no estemos entrando en el centro de la Tierra, sino estemos entrando a otra dimensión, a otro planeta que se encuentra a una distancia en otra dimensión, yuxtapuesta o sobrepuesta sobre nuestra dimensión. Entonces, de esta forma serían como pasos entre una dimensión y otra, como entrada a un mundo nuevo. De hecho, también hay teorías, y más adelante veremos algún programa que nos hable de los fenómenos de criptozoología. También existe una teoría que está basada en la energía electromagnética que abre portales con otra época en donde existían ese tipo de animales y se pueden ver o logran pasar a nuestra realidad. También hay que tener en cuenta la sismología, que es una ciencia que ha permitido a los geólogos y sismólogos entender mucho mejor lo que está debajo de nuestros pies. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas viajan en la Tierra y cambian según el material que atraviesan. Estas mediciones nos ofrecen una visión de que la Tierra tiene varias capas, como la corteza, el manto y el núcleo, y cada capa tiene unas propiedades muy diferentes. Los sismólogos no han encontrado ninguna evidencia directa de grandes vacíos en estas capas, lo que en teoría descartaría la existencia de una cavidad enorme o un mundo interno, pero siempre hay lugar para las sorpresas. Otra pieza interesante son los llamados pozos sin fondo, que existen en diferentes lugares del mundo. Se han descubierto cuevas y formaciones geológicas que se extienden a profundidades insospechadas. Algunos científicos creen que podrían ser simplemente sistemas de cuevas extremadamente profundas o conectadas entre sí, pero los más aventureros pues no descartan la posibilidad de que estos conduzcan a un ecosistema subterráneo que aún no se conoce. En el contexto de la geología moderna se considera muy poco probable que exista una tierra hueca en el sentido tradicional. Sin embargo, esto no impide que los estudiosos sigan investigando sobre estos fenómenos naturales. Algunos argumentan que incluso sí existe una civilización subterránea y deberíamos estar ante fenómenos geológicos únicos que aún no hemos comprendido. Así que, aunque la ciencia actual no respalda la existencia de una tierra hueca en el sentido clásico, existen suficientes anomalías, fenómenos y misterios como para mantener viva esa curiosidad. Desde los reportes de exploradores sobre entradas misteriosas hasta los enigmáticos patrones magnéticos y las profundas cavidades de la corteza terrestre, la idea de un mundo subterráneo sigue siendo, por lo menos, cautivadora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían de pronto estas anomalías magnéticas y los estudios sismológicos tener otra explicación? Esta teoría de la tierra hueca puede sonar improbable, pero puede seguir siendo un misterio que, al menos por ahora, se encuentra en el límite entre la ciencia y el enigma. Este tema, sin duda alguna, durante los años ha tenido bastante polémica, porque ha habido definitivamente personas que afirman o lo ven como una posibilidad bastante abierta, mientras que otros definitivamente se cierran y dan un no rotundo a esta posibilidad, basado fundamentalmente en lo que puedo leer al tema del cálculo de la densidad de la Tierra. De hecho, hay un experimento famoso del siglo XVIII, principios del XIX, donde se mide la densidad de la Tierra, pero esa es una medida global, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que el tema también viene de diferentes fuentes. O sea, no podríamos decir que es obra de una sola grupo de personas o de pronto algún tipo de ideología, todos alineados, sino esto se contempla en formas diferentes e independientes. De pronto, al final, se pudiera descubrir que no toda la Tierra es hueca, porque estamos relacionados cuando hay una erupción volcánica, pues hay magma, hay tierra, hay roca fundida. Se ha medido el centro de la Tierra más o menos en 6.700 grados centígrados. Luego es muy difícil que una civilización pudiera vivir en esas condiciones. Pero de pronto sí podríamos hablar de secciones de la Tierra o lugares muy específicos donde eventualmente se pudiera pensar en la existencia de lugares aptos para la vida, incluso de animales o especies animales aún no conocidas, si bien no necesariamente seres inteligentes, o yendo un poco más allá, de bases o algún tipo de instalaciones de seres de este mundo o de por fuera de este mundo. Luego, aquí la ciencia
si bien da explicaciones de lo que he podido revisar, no da todas las explicaciones para negar rotundamente la posibilidad de una tierra hueca, y más bien quedan diferentes posibilidades para su contemplación. Sí, definitivamente el tema es apasionante, el tema de la tierra hueca. Creo que hemos tocado desde varios puntos de vista el tema, inclusive en el tema literario y todo, así que definitivamente podríamos pensar en ahondar en futuros temas, otros temas particulares y específicos sobre la tierra hueca, un tema que definitivamente es muy apasionante, pero que nos sigamos viendo en otro fascinante tema del Club del Misterio. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta experiencia llena de enigmas y misterios. Nos entusiasma saber que han formado parte de nuestra comunidad de oyentes y que han disfrutado tanto como nosotros cada episodio. Sin embargo, como toda buena historia, llega el momento de despedirnos. Pero no se preocupen, el Club del Misterio sigue muy vivo y queremos invitarlos a continuar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Síganos en nuestras cuentas de YouTube, @el Club del Misterio, Spotify, Club del Misterio, Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club y en X, Misterio Club, para estar al tanto de todas las novedades y participar en debates sobre los casos más intrigantes. Recuerden, los misterios nunca terminan y queremos que continúen siendo parte de esta aventura. Hasta pronto, amigos y socios del Club del Misterio. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita de El Club del Misterio.